En una hacienda solitaria, una fiesta de cumpleaños se convierte en silencio y soledad, hasta que un niño humilde, sin invitación, toca a la puerta con una sonrisa y una petición sincera. Ese simple gesto enciende la chispa de una amistad que cambiará sus vidas para siempre. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La mansión, erigida en el punto más alto de las lomas de Chapultepec, parecía desafiar el cielo de la Ciudad de México con su arquitectura imponente. Ventanales inmensos reflejaban el sol de la tarde de sábado, mientras el jardín, meticulosamente cuidado, exhibía rosas blancas que parecían no tener el valor de perfumar aquel silencio pesado. Eduardo Garza estaba de pie en el vestíbulo, con las manos en los bolsillos de su saco gris de corte impecable, observando el salón de fiestas preparado con una perfección que dolía a la vista. Globos de color rosa y lila formaban arcos delicados sobre la mesa principal. El pastel, una obra de arte en forma de castillo de 3 pisos, brillaba bajo las luces tenues. Había brigadeiros, cocadas, cupcakes decorados con personajes de caricaturas, una mesa de aguas frescas y refrescos alineados como soldaditos en formación. El payaso contratado esperaba en un rincón, ajustándose la peluca de colores y ensayando malabares con pelotitas que parecían flotar en cámara lenta. Todo estaba perfecto, absolutamente todo, y justamente por eso todo estaba terriblemente mal. Eduardo sintió el nudo familiar apretarle la garganta. Ya eran casi las 3 de la tarde. La fiesta había empezado a las 2. Miró el reloj suizo en su muñeca, como si pudiera forzar al tiempo a retroceder, a traer de vuelta aquellas 28 invitaciones que se habían enviado 3 semanas antes. 28 niños de la escuela de Laura. 28 familias que habían sido cuidadosamente seleccionadas. 28 respuestas que llegaron, una por una, con disculpas educadas, protocolarias, vacías, compromisos inaplazables, viajes planeados desde hacía meses, resfriados repentinos, cumpleaños de primos lejanos. La lista de pretextos era creativa, tenía que admitirlo, pero en el fondo, Eduardo conocía la verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. Desde el accidente, siempre volvía al accidente. Ya habían pasado 3 años, pero la herida permanecía abierta, sangrando en silencio por los pasillos de aquella casa demasiado grande, demasiado vacía. Todavía podía escuchar el sonido de los frenos fallando, la voz desesperada de Patricia gritando el nombre de su hija, el impacto sordo del metal contra el poste. Y después, el silencio ensordecedor del hospital, el olor a antiséptico, los doctores con sus palabras técnicas que intentaban suavizar lo insoportable. Lesión medular, paraplegia, silla de ruedas, rehabilitación. Palabras que se convirtieron en el nuevo vocabulario de su vida, reemplazando los sueños de ver a Laura bailar ballet, correr en el jardín, trepar a los árboles. Patricia no aguantó. Eduardo tragó saliva al recordarlo. No aguantó la culpa de ir manejando ese día, de no haber podido evitar el accidente, de ver a su hija en esa condición. No aguantó las miradas de lástima, las preguntas delicadas, la rutina de fisioterapias y consultas interminables. 6 meses después, hizo las maletas y se fue a Europa, prometiendo volver cuando estuviera más fuerte, cuando lograra procesar todo aquello. Pero Eduardo sabía que no volvería. Algunas personas huyen del dolor. Otras, como él, aprenden a vivir con él, a cargarlo como quien carga una mochila pesada que nunca puede quitarse de la espalda. Un suave ruido de ruedas sobre el piso de mármol lo sacó de sus pensamientos. Eduardo se giró y sintió que el corazón se le encogía al ver a Laura entrando al salón de fiestas. Elena, la cuidadora que se había vuelto más familia que empleada, empujaba la silla de ruedas con cuidado, pero era visible que Laura quería tomar el control. La niña sujetaba las ruedas con sus manitas, intentando impulsarse sola, con esa determinación que siempre impresionaba a Eduardo. Laura estaba hermosa. Elena había elegido un vestido lila con detalles de encaje blanco,
que combinaba perfectamente con los globos. Su cabello castaño claro, largo y ondulado como el de su madre, estaba peinado en dos colitas adornadas con moños de color rosa. Llevaba una tiara de princesa que brillaba bajo la luz y en los pies unas zapatillas blancas que nunca tocarían el suelo para bailar, pero que ella había insistido en usar porque, según sus propias palabras, toda princesa necesita zapatos bonitos. Los ojos de Laura, esos enormes ojos cafés que parecían guardar la sabiduría de alguien mucho mayor, recorrieron el salón vacío. Eduardo vio cuando la esperanza aún presente en su rostro comenzó a flaquear, como una vela a punto de apagarse. Miró hacia la puerta principal, luego a su padre y de nuevo a la puerta. Estaba esperando. Todavía creía que alguien vendría. «Papi, ¿mis amigos se tardaron?», preguntó Laura, y su voz tenía ese tono cuidadoso de quien ya sabe la respuesta, pero aún se niega a aceptarla. Eduardo caminó hacia ella, se arrodilló junto a la silla y tomó su pequeña mano entre las suyas. Las palabras que necesitaba decir estaban atoradas en algún lugar entre el corazón y la garganta, luchando por no salir en forma de sollozo. «Laura, mi princesa», comenzó tratando de mantener la voz firme. «A veces la gente tiene compromisos de última hora, pero nosotros estamos aquí y vamos a hacer de esta la fiesta más especial de todas, ¿sale?». Laura asintió, pero Eduardo vio cuando una lágrima solitaria rodó por su mejilla. La limpió rápidamente con el dorso de la mano, como si quisiera esconder la decepción, proteger a su padre de su propio dolor. Aquello partió a Eduardo de una forma que ninguna junta de negocios desastrosa o caída en las acciones de la empresa jamás conseguiría. Elena se acercó con los ojos también brillando por las lágrimas contenidas y puso una mano en el hombro de Laura. «¿Cantamos las mañanitas, mi niña? El payaso está esperando para hacer magia solo para ti». Laura asintió con la cabeza, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El payaso se acercó haciendo piruetas exageradas, sacando pañuelos de colores de lugares imposibles, intentando arrancar risas de aquel público de 3 personas perdidas en un salón preparado para 30. Era bueno en lo que hacía, Eduardo tenía que admitirlo. Hizo aparecer una paloma de un sombrero de copa, transformó una servilleta en una rosa, equilibró platos mientras caminaba sobre una cuerda floja imaginaria. Laura aplaudía educadamente, pero era evidente que cada truco de magia, cada chiste ensayado, solo resaltaba el vacío a su alrededor. Cuando llegó la hora de cantar las mañanitas, Elena encendió las 8 velitas de colores clavadas en el castillo de chocolate. Eduardo y ella cantaron juntos, sus voces resonando en el enorme salón, perdiéndose en los rincones decorados donde deberían estar las voces de otros 28 niños. Laura cerró los ojos, pidió un deseo en silencio y sopló las velas con toda la fuerza que pudo reunir. Eduardo se preguntó qué habría pedido. ¿Amigos? ¿Que su mamá volviera? ¿Volver a caminar? ¿O simplemente que aquella tortura terminara pronto? Estaban empezando a cortar el pastel cuando sonó el timbre. Eduardo sintió una oleada de esperanza irracional. Quizás una de las familias había cambiado de opinión. Quizás alguien realmente se había retrasado y estaba llegando ahora. Prácticamente corrió hacia la puerta, con el corazón latiéndole más rápido, sintiéndose ridículamente esperanzado para un hombre de 42 años que controlaba una de las farmacéuticas más grandes del país. Pero cuando abrió la puerta, no encontró a ninguna de las familias que había invitado. En su lugar, vio a un niño flaco, de unos 9 o 10 años, que vestía unos shorts de mezclilla deslavados y una camiseta amarilla con un superhéroe estampado que Eduardo no reconoció. El dibujo estaba desgastado, casi invisible de tantas lavadas. Los tenis del niño estaban gastados, con una agujeta remendada pero limpios. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de timidez y determinación, y sostenía en sus manos un pequeño envoltorio, envuelto en papel de regalo, que claramente había sido reutilizado, con los dobleces y marcas de un uso anterior. «Buenas tardes, señor», dijo el niño, y Eduardo notó que su voz temblaba ligeramente, pero era educada, cuidadosa. «Vi los globos y escuché que había una fiesta.
¿Es el cumpleaños de alguien? Eduardo parpadeó, sorprendido. Miró más allá del niño, tratando de identificar si había algún adulto cerca, algún responsable. Pero el niño estaba solo. A lo lejos, allá abajo en la base de la colina, Eduardo podía ver la unidad habitacional de donde probablemente venía el niño. Edificios sencillos, pintados de colores desvaídos, con ropa colgada en los balcones y antenas parabólicas brotando de los techos como hongos metálicos. Sí, respondió Eduardo todavía procesando la situación. Es el cumpleaños de mi hija, Laura. Cumple 8 años. El niño sonrió y fue una sonrisa genuina, sin rastros de malicia o segundas intenciones. Yo tengo 9, me llamo Miguel, le traje un regalo. No es muy grande, pero mi abuela me ayudó a hacerlo. Le extendió el envoltorio a Eduardo, y fue un gesto tan simple, tan puro, que Eduardo sintió que algo se movía dentro de su pecho. Algo que había estado dormido por mucho tiempo. Eduardo dudó. Una parte de él quería agradecer educadamente y despedir al niño. Otra parte, sin embargo, recordó el rostro de Laura cuando se dio cuenta de que nadie vendría. Recordó la decepción en sus ojos, la forma en que había secado esa lágrima solitaria. Y entonces, antes de que pudiera pensar mucho en las consecuencias, se escuchó a sí mismo diciendo: ¿Quieres pasar, Miguel? ¿Ser parte de la fiesta? Los ojos del niño se iluminaron como si Eduardo acabara de ofrecerle el mundo entero. ¿En serio? ¿Aunque no me invitaron? ¿De verdad puedo? Claro que sí, respondió Eduardo, y al abrir la puerta más ampliamente, sintió como si estuviera abriendo algo más grande, algo que aún no comprendía del todo. Miguel entró en la mansión con pasos cuidadosos, con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada detalle. El piso de mármol, el candelabro de cristal en el techo, las obras de arte en las paredes, los muebles que parecían salidos de revistas de decoración. Eduardo observó la reacción del niño y se dio cuenta de que no había envidia allí, solo admiración pura, curiosidad infantil. Miguel parecía estar entrando en un castillo de cuento de hadas, y su expresión era la de alguien que creía en la magia. Al llegar al salón de fiestas, Laura levantó la vista de la rebanada de pastel que Elena acababa de ponerle enfrente. Su mirada se encontró con la de Miguel, y Eduardo vio suceder algo extraordinario. El rostro de Laura se transformó. Sus ojos brillaron. Sus labios se curvaron en una sonrisa verdadera, la primera sonrisa genuina en meses. Dejó caer el tenedor en el plato e impulsó la silla hacia la puerta. «Miguel, ¿eres tú?», exclamó Laura, y en su voz había una mezcla de sorpresa y alegría. «¿Viniste a mi fiesta?». Eduardo frunció el ceño, confundido. «¿Lo conoces, Laura?». La niña asintió con entusiasmo, con los ojos fijos en el niño. «Vive allá abajo, papá. A veces lo veo desde la ventana de mi cuarto. Una vez estaba volando un papalote y subió tan alto que casi llegó hasta acá. Le saludé y él me saludó de vuelta. Nunca habíamos platicado, pero yo sabía que era buena onda». Miguel se acercó, todavía sosteniendo el regalo, ahora un poco arrugado por la ansiedad. «Yo también te veía allá arriba», dijo él, y su voz era suave, genuina. «Siempre quise conocerte. Cuando vi los globos, pensé que tal vez hoy era el día. Feliz cumpleaños, Laura». Le extendió el regalo, y Laura lo aceptó con una reverencia que hizo que el corazón de Eduardo se encogiera. Rompió el papel con cuidado, revelando un portarretrato simple de madera, pintado a mano con colores vibrantes. Dentro había un dibujo hecho con lápices de colores, que retrataba a una niña en una silla de ruedas flotando entre nubes y estrellas, rodeada de pájaros de colores. En la esquina inferior, escrito con letra infantil pero cuidadosa, se leía: «Para la niña que vive en las nubes». Laura sostuvo el cuadro contra su pecho, con los ojos llorosos. «Es el regalo más bonito que me han dado», susurró, y Eduardo supo que no era una exageración. Ninguno de los juguetes caros que le había comprado, ninguna de las muñecas importadas o videojuegos, habían provocado esa reacción. Miguel sonrió, claramente aliviado. «Mi abuela me ayudó con el marco. Dice que todo arte necesita un marco bonito. Y yo hice el dibujo, pensando en ti.
Porque vives tan alto que seguro puedes ver todo desde allá arriba, hasta las nubes. Sí puedo, asintió Laura animada. Desde mi ventana veo toda la ciudad. Es como si estuviera volando. ¡Qué padre!, dijo Miguel, y luego, sin dudar, preguntó, ¿quieres que te empuje la silla? Podemos jugar a las carreras o a la nave espacial, o a lo que tú quieras. Eduardo se tensó, esperando la reacción de Laura. Ella era sensible con respecto a la silla, a que la gente la tratara diferente, con lástima o incomodidad. Pero con Miguel era distinto. Él no miraba la silla como si fuera una tragedia. La miraba como si fuera parte de ella, tan natural como sus ojos cafés o sus dos colitas. No había lástima allí, solo aceptación. «Sí quiero», respondió Laura, con la voz llena de entusiasmo. «Vamos a hacer de cuenta que mi silla es una nave espacial y estamos explorando planetas lejanos». Y así, en el enorme salón que momentos antes parecía un mausoleo de esperanzas perdidas, dos gritos de alegría comenzaron a resonar. Miguel empujaba la silla en círculos, mientras Laura extendía los brazos como alas, gritando comandos imaginarios para esquivar asteroides invisibles. Inventaron que el pastel era una montaña nevada en un planeta congelado, que los brigadeiros eran meteoritos preciosos que debían recolectar, que el payaso era un extraterrestre amigable de un sistema solar distante. Eduardo se recargó en la pared, observando, sintiendo algo cálido y desconocido crecer en su pecho. Elena estaba a su lado, limpiándose las lágrimas que rodaban libremente por su rostro. El payaso, al darse cuenta de que finalmente tenía un público de verdad, se sumergió en el juego con renovado entusiasmo, convirtiéndose en el capitán de una nave rival en una batalla espacial donde nadie perdía, solo ganaban risas. La tarde se transformó en algo mágico. Miguel probó todos los dulces, declarando que el brigadeiro era el mejor invento de la humanidad. Él y Laura crearon una historia elaborada sobre dos exploradores espaciales que descubrían civilizaciones perdidas entre las estrellas. La silla dejó de ser una limitación y se convirtió en una herramienta de aventura, transformada por la imaginación en carroza, nave, cápsula de teletransportación. En un momento dado, Laura quiso mostrarle a Miguel su cuarto. Eduardo los acompañó, subiendo la escalera mientras Elena llevaba la silla por el elevador instalado a un lado. El cuarto de Laura era un universo en sí mismo. Paredes pintadas de un lila suave, estantes repletos de libros y muñecas, una colección impresionante de rompecabezas armados y enmarcados, y el enorme ventanal que daba a la ciudad. Miguel se acercó a la ventana, con los ojos muy abiertos. «Wow, desde aquí se ve todo. Mira, puedo ver mi edificio». Señaló la unidad habitacional allá abajo, y Laura acercó la silla para mirar juntos. «¿Cuál es el tuyo?», preguntó ella. «El amarillo, tercer piso, cuarta ventana». «¿Ves esa ropa azul colgada? Ahí es. Vivo con mi abuela, mi papá y mi mamá». «Tu familia suena muy padre», comentó Laura, y en su voz había una punzada de melancolía que Eduardo reconoció. Era la nostalgia por su madre, siempre presente, siempre doliendo. «Sí lo es», respondió Miguel. «Mi abuela hace los mejores frijoles de la olla del mundo. Y mi papá es chofer de microbús, así que conoce toda la ciudad. Y mi mamá es encargada de la cocina en una escuela. Siempre nos trae dibujos que los niños hacen». «Qué chido», dijo Laura. «Mi mamá vive lejos ahora, pero mi papá siempre está aquí y Elena también. Ellos me cuidan». «Tu casa es muy grande», observó Miguel. «¿Te sientes sola aquí adentro?» «A veces», admitió Laura. «Es demasiado grande. A veces quisiera que fuera más chiquita, ¿sabes? Más acogedora, como debe ser la tuya». Miguel pensó por un momento. «Allá en mi casa es chiquito, pero hay amor. Mi abuela siempre dice que una buena casa no es la que tiene mucho espacio, sino la que tiene mucho cariño». Eduardo, escuchando aquello desde donde estaba, sintió que las palabras le llegaban a lo más profundo. ¿Cuándo había sido la última vez que esa mansión se había llenado de cariño, de calor, humano genuino? Él trabajaba 16 horas al día, llegaba a casa exhausto, cenaba solo en el despacho mientras revisaba informes.
Laura tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero él nunca se había detenido a preguntarse si tenía lo que el dinero no podía comprar. Presencia, conexión, una familia de verdad. El sol comenzaba a ponerse cuando Miguel finalmente dijo que tenía que irse. Laura le sostuvo la mano más tiempo del necesario, como si temiera que al soltarlo, él desaparecería y todo volvería a ser como antes. ¿Vas a volver, Miguel? ¿Vas a ser mi amigo de verdad?, preguntó ella. Y la vulnerabilidad en esa pregunta fue como un cuchillo en el pecho de Eduardo. Claro que sí, prometió Miguel, serio. Los amigos de verdad no desaparecen. Mi abuela siempre dice que la amistad es como una plantita. Hay que regarla todos los días para que crezca fuerte. Entonces voy a regar nuestra amistad todos los días, declaró Laura, decidida. Eduardo acompañó a Miguel hasta la puerta. Antes de dejarlo ir, puso una mano en el hombro del niño. Gracias, Miguel. No tienes idea de lo mucho que significó tu presencia hoy. Miguel sonrió. Esa sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Fue la mejor fiesta a la que he ido, señor Eduardo. Aunque al principio no estaba invitado, aún así fue la mejor. Eres bienvenido aquí siempre, Miguel. Siempre, dijo Eduardo, y por primera vez en mucho tiempo lo decía de verdad. Después de que Miguel se fue bajando la calle empinada hacia la unidad habitacional, Eduardo volvió adentro y encontró a Laura en su cuarto, sosteniendo el portarretratos que el niño le había hecho. Miró a su padre con un brillo en los ojos que no le había visto en años. Hoy fue el mejor cumpleaños de mi vida, papá, dijo, no porque hubo una fiesta grande o muchos regalos, sino porque hice un amigo de verdad, un amigo que me ve como soy, no como la niña de la silla de ruedas. Eduardo se arrodilló junto a la silla y abrazó a su hija, sintiendo cómo las lágrimas finalmente corrían libremente. Tienes razón, mi princesa. Tienes toda la razón. Y te prometo que vamos a hacer de esta amistad algo especial. Vamos a cuidarla, a regarla, como dijo Miguel. Esa noche, después de que Laura se durmiera abrazada al portarretratos, Eduardo se quedó en la ventana de su propio cuarto, mirando la ciudad que se extendía abajo. Podía ver las luces de la unidad habitacional donde vivía Miguel. Pensó en la simplicidad de esa casa pequeña que el niño había descrito, llena de amor y frijoles caseros. Pensó en su propia mansión, con todos sus metros cuadrados vacíos y resonantes. Y por primera vez en 3 años, desde el accidente que lo cambió todo, Eduardo se permitió cuestionar si estaba viviendo la vida de la manera correcta. Si le estaba dando a Laura lo que realmente necesitaba, si estaba siendo el padre que ella merecía. Una semilla había sido plantada ese día, pequeña, frágil, pero vibrante de posibilidades. Eduardo aún no lo sabía, but esa tarde había marcado el inicio de una transformación que cambiaría no solo su vida y la de Laura, sino la vida de todos los que los rodeaban, porque a veces basta con abrirle la puerta a un extraño de corazón puro para que toda la estructura cuidadosamente construida de nuestra existencia comience a desmoronarse, dando espacio a algo nuevo, algo verdadero, algo que realmente vale la pena. Y mientras la noche avanzaba sobre la Ciudad de México, en 1900, las 2 casas, una en la cima de la colina y otra en la base, 2 niños soñaban con aventuras espaciales, con amistad verdadera, con un mundo donde las sillas de ruedas eran naves y las diferencias eran solo detalles sin importancia. Y un hombre poderoso, acostumbrado a controlar imperios y tomar decisiones que afectaban miles de vidas, se descubría completamente perdido, sin saber qué rumbo tomar, pero por primera vez en mucho tiempo, dispuesto a aprender. Los días que siguieron a la fiesta de cumpleaños trajeron un cambio sutil pero profundo a la rutina de la mansión de los Garza. Miguel comenzó a aparecer con regularidad, siempre al final de la tarde, después de terminar sus tareas de la escuela. Subía la colina caminando, un trayecto de casi 20 minutos bajo el sol intenso de la Ciudad de México, pero siempre llegaba sonriendo, con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo y los ojos brillando de expectativa. Eduardo observaba fascinado cómo esa simple presencia lo transformaba todo. La mansión que antes parecía un mausoleo silencioso,
Ahora resonaba con risas, juegos y pláticas animadas. Laura estaba diferente. Se despertaba más temprano, elegía su ropa con esmero, practicaba sus ejercicios de fisioterapia con un entusiasmo renovado porque quería estar más fuerte para las aventuras que ella y Miguel inventaban. Elena comentaba que no veía a la niña tan viva desde antes del accidente, y sus palabras llevaban una mezcla de alegría y melancolía, como quien atestigua un milagro pequeño pero significativo. Miguel nunca llegaba con las manos vacías. A veces traía dibujos que había hecho en clase, siempre con temas de superhéroes, naves espaciales o dragones amigables. Otras veces traía historias que su abuela le contaba, narraciones sobre la bondad, el valor y la amistad verdadera. Una tarde, apareció con un origami complicado de un pájaro que había aprendido a hacer en un taller gratuito en el centro comunitario. Le enseñó a Laura a doblar el papel, guiando sus manitas con una paciencia infinita, hasta que ella logró crear su propio pájaro de papel. Colgaron sus creaciones en el cuarto de Laura, transformando el techo en un cielo particular de aves de colores que parecían volar en formación. Eduardo empezó a llegar más temprano a casa. Cancelaba juntas, delegaba tareas que antes consideraba insustituibles, todo para estar presente en esos momentos. Se sentaba discretamente en un rincón de la sala, fingiendo leer informes, pero en realidad observando a los dos niños jugar. Miguel tenía un don natural para adaptar los juegos a las limitaciones físicas de Laura, sin hacerla sentir inferior jamás. Cuando jugaban juegos de mesa, colocaba las piezas de forma que Laura pudiera alcanzarlas fácilmente. Cuando creaban historias, la silla siempre tenía un papel central en la narrativa, transformada en trono, vehículo mágico o base de operaciones secreta. Pero lo que más impresionaba a Eduardo era la forma en que Miguel manejaba los momentos difíciles. Una tarde, Laura tuvo una crisis de dolor en la espalda, algo que ocurría ocasionalmente debido a la postura prolongada en la silla. Las lágrimas rodaron por su rostro y Eduardo sintió esa impotencia familiar oprimirle el pecho. Nunca supo cómo lidiar bien con el dolor de su hija. Llamaba a los médicos, ajustaba medicamentos, pero nunca sabía qué decir, cómo consolarla. Miguel, sin embargo, simplemente acercó una silla a la de Laura, le tomó la mano y comenzó a contarle una historia. No era una historia cualquiera, sino una sobre una princesa guerrera que enfrentaba dragones con valentía. Incluso cuando todo le dolía, porque sabía que después de la tormenta siempre salía el arco iris. La voz de Miguel era suave, pausada, y poco a poco Laura se fue relajando, su respiración volviendo a la normalidad, los músculos tensos aflojándose. Cuando el dolor pasó, estaba casi dormida, y Miguel se quedó allí, sosteniendo su mano, hasta que despertó. Eduardo quedó profundamente conmovido. Ese niño de 9 años tenía una sabiduría emocional que muchos adultos jamás desarrollaban, y empezó a preguntarse de dónde venía eso. ¿Qué tenía la familia de Miguel que su propia familia había perdido? ¿Qué podía aprender de esa gente sencilla que vivía en un departamento pequeño en la unidad habitacional? Fue con pintos en ese pensamiento que Eduardo decidió, 2 semanas después de la fiesta, hacer una visita a la familia de Miguel. No avisó, temiendo que se negaran o se prepararan de una forma artificial. Quería ver la realidad, no una versión editada para impresionar al empresario rico de la colina. Era un sábado soleado, cuando Eduardo bajó la colina en su coche, con Laura en el asiento trasero y la silla de ruedas doblada en la cajuela. Elena los acompañaba, llevando una canasta de regalos que había insistido en preparar con frutas importadas, chocolates finos y un vino caro. Eduardo había aceptado la canasta, aunque sospechaba que esos regalos podrían crear más incomodidad que gratitud. La unidad habitacional era muy diferente vista de cerca. Los edificios de 5 pisos tenían la pintura descascarada en algunos puntos, pero había macetas con flores en los balcones, niños jugando en el patio central, señoras platicando sentadas en sillas de plástico bajo la sombra de un árbol frondoso. Había vida allí, movimiento, sonidos de humanidad. Eduardo estacionó su coche importado,
notando las miradas curiosas que atraía, y ayudó a Elena a preparar a Laura en la silla. «Tercer piso, cuarta puerta», murmuró Eduardo, recordando las indicaciones que le había pedido a Miguel el día anterior. El elevador estaba descompuesto, según un aviso escrito a mano pegado en la puerta, así que subieron por las escaleras. Eduardo cargó a Laura en brazos mientras Elena llevaba la silla desarmada. No era la primera vez que lo hacía, pero subir 3 pisos con su hija en brazos lo dejó sin aliento, recordándole que pasaba demasiado tiempo sentado en oficinas y poco tiempo cuidando de sí mismo. La puerta del departamento estaba entreabierta y Eduardo escuchó voces adentro. Música suave de la radio, el olor inconfundible de comida casera. Tocó ligeramente la puerta y segundos después apareció Miguel, con el rostro iluminándose al verlos. «¡Laura! ¡Señor Eduardo! ¡Vinieron!». El niño abrió la puerta por completo y Eduardo tuvo su primera visión del interior del departamento. Era pequeño, muy pequeño. La sala y la cocina eran prácticamente un solo espacio, separados apenas por una barra baja. Los muebles eran sencillos, algunos claramente antiguos, pero todo estaba impecablemente limpio y ordenado. Las paredes tenían fotos familiares en marcos baratos pero cuidadosamente arreglados. Había cortinas cosidas a mano, cojines con bordados delicados, un sillón gastado pero cubierto con una manta colorida que escondía los rasgones, y por todos lados había toques de cariño, plantas en latas de chocolate en polvo pintadas, un tapete de retazos en el suelo, libros apilados con esmero en un librero improvisado con guacales de madera. Una mujer mayor apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal floreado. Eduardo supo de inmediato que era la abuela de Miguel. Tenía el cabello canoso recogido en un chongo, ojos oscuros que irradiaban bondad y una sonrisa que iluminaba todo su rostro arrugado. Era delgada, de baja estatura, pero había una dignidad en su postura que inmediatamente imponía respeto. «Bienvenidos», dijo con voz suave pero firme. «Soy Celia, la abuela de Miguel. Qué alegría recibirlos en nuestra casa. Por favor, pasen, siéntanse como en su casa». Eduardo entró cargando a Laura y Elena lo siguió con la silla y la canasta. Se sintió súbitamente cohibido, como si estuviera invadiendo un espacio sagrado. Celia tomó la canasta de las manos de Elena con una sonrisa amable, pero Eduardo notó una ligera incomodidad en sus ojos al ver la extravagancia de los regalos. «No se hubieran molestado», dijo Celia, «pero agradecemos el detalle. Siéntense, por favor. Justo estaba preparando la comida. Esperen, que llamo a Julio y a Mariana». Desapareció por un pasillo estrecho, y momentos después 2 adultos entraron a la sala. El padre de Miguel, Julio, era un hombre alto y fuerte, de piel morena curtida por el sol, manos grandes y callosas de quien trabaja duro. Vestía una camiseta sencilla y pantalones de mezclilla, y su apretón de manos fue firme pero amable. Mariana, la madre, era una mujer de sonrisa tímida y ojos bondadosos, que usaba un vestido simple de algodón y sandalias. Había rastros de cansancio en su rostro, pero también una serenidad que Eduardo rara vez veía en la gente que conocía. «Es un honor recibirlos», dijo Julio, y su voz tenía la sinceridad de quien no conoce la falsedad. «Miguel no para de hablar de ustedes, de Laura sobre todo. Dice que es la niña más valiente que conoce». Laura se sonrojó, sonriendo. «Miguel es el especial, es mi mejor amigo». La conversación inicial fue un poco tensa, con ambas partes tratando claramente de encontrar un terreno común. Pero poco a poco, el ambiente se fue calentando. Celia sirvió café de olla recién hecho, acompañado de panecitos de queso caseros que se derretían en la boca. Eduardo, acostumbrado a los cafés expresos importados y los croissants de panaderías francesas, descubrió que nunca había probado nada tan bueno como esos panecitos hechos con amor en una cocina diminuta. Miguel llevó a Laura a ver su cuarto, un espacio que compartía con sus padres. Había una cortina dividiendo el ambiente, creando un rinconcito para él con una cama individual, un librero lleno de libros de la biblioteca pública y dibujos pegados en las paredes.
Laura quedó encantada con la colección de superhéroes de papel que Miguel había hecho, figuras recortadas de revistas y reforzadas con cartón. Mientras los niños jugaban, Eduardo se quedó en la sala platicando con Julio, Mariana y Celia. Y fue en esa conversación que empezó a entender de dónde venía la sabiduría de Miguel. Julio contó sobre su rutina como chofer de microbús, despertándose a las 4 de la mañana todos los días, manejando por las caóticas calles de la Ciudad de México, lidiando con el tráfico, pasajeros estresados y jornadas agotadoras. Pero hablaba con orgullo de su trabajo, de la dignidad de servir a la ciudad, de conocer gente de todos los ámbitos. Mariana compartió sobre su empleo como encargada de la cocina en una escuela pública, sirviendo comida a cientos de niños de bajos recursos, para muchos de los cuales esa era la única comida decente del día. Hablaba con ternura de los niños, de cómo aprendía de su inocencia, de su capacidad para encontrar alegría en las cosas más pequeñas. Pero fue Celia quien más conmovió a Eduardo. Contó sobre su vida, sobre haber criado a 4 hijos sola después de que su esposo la abandonó, sobre haber trabajado como personal de limpieza, lavandera, cocinera, cualquier cosa que pagara las cuentas, sobre haber estudiado de noche para lograr terminar la preparatoria a los 50 años, un logro del que se sentía inmensamente orgullosa, y sobre haberles enseñado a sus hijos y ahora a su nieto que la riqueza no se mide en dinero, sino en carácter, en bondad, en la capacidad de amar y ser amado. Mi esposo, que en paz descanse, era médico, contó Celia, y Eduardo notó un cambio en su voz, algo entre orgullo y melancolía. Se llamaba Antonio. Trabajó toda su vida investigando formas de hacer accesibles los medicamentos para el corazón para niños pobres. Le apasionaba esa causa. Decía que todo niño merecía la oportunidad de crecer con un corazón sano, sin importar cuántos ceros tuvieran sus papás en la cuenta del banco. Eduardo sintió que algo se movía dentro de él. Él trabajaba con medicamentos, controlaba una de las farmacéuticas más grandes del país, pero nunca había pensado en esos términos. Para él los medicamentos eran productos, líneas en hojas de cálculo, márgenes de ganancia, estrategias de mercado. Sabía, intelectualmente, que salvaban vidas, pero había perdido la conexión humana con lo que realmente significaba. Antonio pasó años desarrollando una investigación, continuó Celia, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. Una fórmula para un medicamento cardíaco infantil que sería barato de producir pero eficaz. Quería patentarla y donarla al gobierno para que la produjera gratuitamente. Pero falleció antes de terminar. Un infarto fulminante. La ironía no me pasó desapercibida. Un investigador de enfermedades cardíacas muerto por una. Se detuvo secándose discretamente los ojos. Dejó todos sus estudios, sus apuntes, guardados en cajas. Nunca supe qué hacer con eso. No tengo el conocimiento científico para entender si era realmente revolucionario o solo el sueño de un idealista. Eduardo estaba paralizado. Había algo profundamente importante en esa historia, algo que aún no podía procesar por completo. Una investigación sobre medicamentos cardíacos infantiles accesibles. Exactamente el tipo de cosa que su empresa debería estar haciendo, pero no hacía porque no era lo suficientemente rentable. La conversación fue interrumpida por risas provenientes del cuarto. Miguel y Laura habían creado un teatro de sombras usando una linterna y sus manos, proyectando figuras en la pared. Eduardo y los demás fueron a ver y encontraron a los 2 niños completamente absortos en una historia sobre un caballero y una princesa, que salvaban un reino de un dragón que, al final, solo era un dragón solitario que necesitaba amigos. La comida se sirvió en la pequeña mesa de la cocina. Celia había preparado un festín sencillo pero delicioso: arroz blanco, frijoles de la olla sazonados a la perfección, pollo rostizado con hierbas, ensalada fresca y totopos. Eduardo comió más de lo que había comido en meses, sorprendido por el sabor genuino de la comida hecha con cariño. En la mansión tenía un chef particular que preparaba platillos sofisticados con ingredientes importados, pero nada se comparaba con la simplicidad de esa comida compartida
en una mesa apretada, donde todos se rozaban. Durante la comida, Celia contó historias de la infancia de Miguel, de cómo siempre fue un niño empático, preocupado por los demás. Recordó el día en que tenía 5 años y regresó de la escuela descalzo porque le había dado sus tenis a un compañero que no tenía. O la vez que usó todo su domingo para comprar lápices de colores para una niña nueva en la escuela que no tenía útiles. Julio y Mariana escuchaban con un claro orgullo en los ojos, y Eduardo entendió que ese niño excepcional era el resultado de una crianza basada en valores sólidos y amor incondicional. Después de la comida, mientras Celia y Mariana lavaban los platos rechazando educadamente la ayuda de Elena, Eduardo se quedó en el diminuto balcón del departamento con Julio. Desde allí podían ver la mansión en la cima de la colina, destacándose contra el cielo. «Debe ser diferente vivir allá arriba», comentó Julio sin envidia en la voz, solo curiosidad genuina. «Tanta paz, tanto espacio». «Es diferente», asintió Eduardo, «pero no necesariamente mejor. Ustedes tienen algo que yo perdí hace mucho tiempo. Tienen conexión, tienen presencia, tienen un amor que no depende de nada más que de ustedes mismos». Julio sonrió, esa sonrisa de quien conoce verdades simples pero profundas. «El dinero es importante, señor Eduardo. No voy a fingir que no lo es. Sé lo que es pasar apuros, ver a mi mamá trabajando hasta los huesos, preocuparse por las cuentas. Pero también sé que el dinero nunca ha creado lazos. Solo el tiempo, la paciencia y el amor hacen eso». Eduardo miró la mansión, viéndola con nuevos ojos. De repente, parecía menos imponente y más vacía, un símbolo de logros profesionales que no se habían traducido en felicidad personal. Había escalado todos los peldaños del éxito empresarial, pero en algún punto del camino había perdido de vista lo que realmente importaba. Cuando llegó la hora de irse, Laura no quería partir. Ella y Miguel se habían vuelto inseparables durante esas pocas horas, y la promesa de verse al día siguiente parecía demasiado lejana. Celia abrazó a Laura con ternura, tratando la silla de ruedas como si fuera una parte natural de la niña, sin incomodidad ni lástima excesiva. «Siempre eres bienvenida aquí, mi niña», dijo Celia. «Nuestra casa es pequeña, pero nuestro corazón es lo suficientemente grande para todos los que quieran entrar». En el camino de regreso a la mansión, Eduardo manejaba en silencio, procesando todo lo que había visto y oído. Laura, en el asiento trasero, platicaba animadamente con Elena sobre lo acogedora que era la casa de Miguel, sobre lo rica que estaba la comida de doña Celia, sobre cómo ella también quería aprender a hacer panecitos de queso. Cuando llegaron a casa, la mansión parecía aún más vacía y fría que antes. Eduardo caminó por las habitaciones inmensas, por los pasillos resonantes, por el jardín impecablemente cuidado pero estéril, y sintió un vacío expandirse en su pecho. Había construido todo aquello creyendo que le estaba ofreciendo lo mejor a Laura, que estaba honrando la memoria de cómo deberían ser las cosas. Pero tal vez se había equivocado sobre lo que significaba lo mejor. Esa noche, después de que Laura se durmió, Eduardo fue a su despacho y se sentó frente al escritorio de caoba. Miró los premios enmarcados en las paredes, certificados de excelencia empresarial, fotos de él estrechando la mano de políticos y celebridades, y se preguntó qué significaba realmente todo eso. ¿Qué estaba construyendo? ¿Para quién? ¿Para qué? Pensó en la investigación del doctor Antonio, olvidada en cajas en algún rincón de ese pequeño departamento. Pensó en Celia, trabajando toda su vida en empleos humildes, pero manteniendo la dignidad y la bondad. Pensó en Julio y Mariana, despertándose antes del amanecer para trabajos agotadores, pero volviendo a casa con suficiente amor para criar a un niño extraordinario como Miguel. Y pensó en sí mismo, un hombre que lo tenía todo pero se sentía hueco por dentro. Tomó el teléfono y marcó el número de Marcos, su vicepresidente de Investigación y Desarrollo. Era tarde, pero Marcos siempre contestaba, dedicado al trabajo hasta el punto de la obsesión. «Marcos, necesito que hagas algo por mí», dijo Eduardo cuando el otro atendió. «Hay
Una investigación antigua sobre medicamentos cardíacos infantiles que podría tener valor científico. Perteneció a un médico llamado Dr. Antonio Sánchez. Quiero que uses tus contactos, busques en los archivos de la universidad, en los hospitales donde trabajó. Encuentra esa investigación y evalúa su potencial. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Señor, con todo respeto, las investigaciones antiguas rara vez son viables. La ciencia avanza demasiado rápido. Aún así, insistió Eduardo, hazlo por mí. Y Marcos, hazlo con discreción. No quiero que esto se vuelva tema del consejo todavía. Después de colgar, Eduardo volvió a la ventana, mirando las luces de la unidad habitacional allá abajo. Algo estaba cambiando dentro de él, algo profundo e irreversible. Miguel había abierto una puerta que Eduardo ni siquiera sabía que estaba cerrada. Y del otro lado de esa puerta había un mundo entero de posibilidades que nunca había considerado. La vida de Eduardo siempre había estado gobernada por números, ganancias, crecimiento porcentual, valor de las acciones. Pero por primera vez comenzaba a entender que existían métricas más importantes. Métricas que no aparecían en informes trimestrales, pero que definían el verdadero éxito de una vida. ¿Cuánto amor diste? ¿Cuántas vidas tocaste? ¿Qué legado de bondad dejaste? Miguel, con sus 9 años y su corazón gigantesco, le estaba enseñando a un empresario de 42 años lecciones que ninguna escuela de negocios podría enseñar jamás. Y Eduardo, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a aprender, a cambiar, a convertirse en algo mejor de lo que era. El camino aún era oscuro, lleno de incertidumbres, pero sabía que tenía que recorrerlo, porque a veces, para encontrar lo que realmente importa, necesitamos bajar de la cima de la colina y aprender de aquellos que viven en la base, donde la vida es más dura pero también más real, donde el amor no es una abstracción sino una necesidad diaria, donde la bondad no es una estrategia sino supervivencia. Y Eduardo estaba finalmente listo para hacer ese descenso, incluso sin saber exactamente a dónde lo llevaría. 3 semanas habían pasado desde la visita de Eduardo a la unidad habitacional y la vida había adoptado un nuevo ritmo. Miguel seguía apareciendo todos los días, transformando la mansión en un espacio vibrante y lleno de vida. Laura estaba más feliz de lo que Eduardo la había visto en años, y él mismo comenzaba a sentir un cambio interno, como si estuviera despertando de un sueño profundo y aletargado. Marcos había encontrado la investigación del doctor Antonio Sánchez en los archivos de la UNAM. Eran 6 cajas llenas de cuadernos manuscritos, gráficas, resultados de pruebas, fórmulas químicas garabateadas en los márgenes de las páginas. El jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de Farmacéutica Garza había pasado 2 semanas analizando ese material con su equipo, y en la mañana de ese jueves convocó a Eduardo a una junta urgente. Eduardo entró a la sala de conferencias esperando malas noticias, preparado para escuchar que la investigación era obsoleta, inviable, solo el sueño romántico de un idealista. Pero la expresión en el rostro de Marcos era completamente diferente a lo que anticipaba. Había emoción allí, ese brillo en los ojos que tienen los científicos cuando descubren algo verdaderamente especial. Señor Garza, comenzó Marcos abriendo una carpeta llena de documentos. Esta investigación es extraordinaria. El doctor Sánchez estaba décadas adelantado a su tiempo. Había identificado una combinación de compuestos que, al ser sintetizados de una forma específica, podrían tratar condiciones cardíacas pediátricas con una eficacia comparable a los medicamentos actuales, pero con un costo de producción drásticamente menor. Eduardo se sentó, con el corazón acelerándose. Continúa. Hicimos simulaciones preliminares. Si logramos sintetizar esta fórmula a escala industrial, podríamos producir el medicamento por menos del 20% del costo actual de los tratamientos disponibles en el mercado. Eso significaría hacerlo accesible para poblaciones que hoy simplemente no tienen acceso a un tratamiento adecuado. ¿Y funciona? ¿La fórmula es viable?
Necesitaríamos pruebas clínicas completas, claro, admitió Marcos. Pero basándonos en los datos que el doctor Sánchez recopiló, en las propiedades químicas de los compuestos, en la literatura científica que ha surgido desde entonces confirmando sus premisas, creo que tenemos algo genuinamente revolucionario aquí. Algo que podría salvar miles de vidas. Eduardo se recargó en la silla, el peso de esa información cayendo sobre él como una avalancha. En sus manos tenía algo que podría cambiar radicalmente el acceso al tratamiento de salud para niños de bajos recursos. Pero también conocía a su empresa, conocía al consejo administrativo, conocía la lógica implacable del mercado farmacéutico. Los medicamentos baratos no generaban las ganancias astronómicas que los accionistas esperaban. Las investigaciones para enfermedades que afectaban principalmente a poblaciones pobres eran consideradas malas inversiones. ¿Cuánto costaría desarrollar esto hasta llevarlo al mercado?, preguntó Eduardo. Con la estructura que ya tenemos, aprovechando las instalaciones existentes, tal vez 15 millones de pesos inicialmente para las pruebas clínicas, más otros 20 millones para escalar la producción. Es una inversión significativa, pero comparada con otros proyectos que estamos manejando, es modesta. Eduardo hizo cuentas mentales rápidas. 35 millones era una fracción del presupuesto anual de investigación de Farmacéutica Garza. Gastaban más que eso, desarrollando variaciones cosméticas de medicamentos ya existentes solo para extender patentes y mantener los márgenes de ganancia. Pero también sabía que el Consejo jamás aprobaría una inversión en algo que no prometiera retornos estratosféricos. «Prepara una presentación completa», instruyó Eduardo. «Quiero todos los datos, todas las proyecciones, todo lo que necesitemos para justificar este proyecto. Voy a llevar esto al Consejo». Marcos dudó. «Señor, con todo respeto, el Consejo ha rechazado sistemáticamente cualquier propuesta que no cumpla con los índices de rentabilidad establecidos. Y este proyecto, por más noble que sea, no va a generar los retornos que esperan. En el mejor de los casos, sería financieramente neutro». «Lo sé», respondió Eduardo, y había una nueva determinación en su voz. «Pero aún así lo intentaré. Prepara la presentación». Esa tarde, Eduardo regresó a 1900 casa más temprano, con la mente hirviendo de posibilidades y estrategias. Encontró a Laura y a Miguel en el jardín, inmersos en una elaborada búsqueda del tesoro que Miguel había organizado. Habían esparcido pistas por toda la propiedad, y Laura comandaba la expedición desde su silla, dando instrucciones como una capitana navegando mares desconocidos. Eduardo observó por un momento, sonriendo al ver a su hija tan involucrada, tan viva. Y entonces tuvo una idea. Llamó a Miguel discretamente, pidiéndole platicar en privado. «Miguel, necesito pedirte algo», comenzó Eduardo, arrodillándose para quedar a la altura de los ojos del niño. «Esas cajas de la investigación de tu abuelo que guarda tu abuela, ¿crees que me las prestaría por un tiempo? Hay algo importante que necesito hacer con ellas». Los ojos de Miguel brillaron con curiosidad y un toque de orgullo. «Claro, señor Eduardo. Mi abuela siempre dice que el trabajo de mi abuelito debería ayudar a la gente, no quedarse juntando polvo. Le daría mucho gusto saber que alguien está interesado». Eduardo agradeció y acordó pasar por los materiales el fin de semana. Pero el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, un viernes que prometía ser común, todo cambió. En cuestión de minutos, Eduardo estaba en una junta con inversionistas cuando su celular vibró insistentemente. Ignoró las primeras llamadas, pero cuando vio que eran 5 llamadas seguidas de Julio, un escalofrío recorrió su espalda. Algo andaba mal. «Discúlpenme», dijo a los inversionistas. «Necesito atender esto. Es una emergencia». Salió de la sala de conferencias y devolvió la llamada. La voz de Julio del otro lado estaba tensa, cargada de un pánico apenas contenido. «Señor Eduardo, es mi mamá, Celia. Se desmayó en la casa. Estamos en el Hospital General. Los doctores dicen que es su corazón. Es grave». Eduardo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Voy para allá ahora mismo».
Canceló todas las juntas del día, tomó su coche y manejó hasta el hospital a una velocidad peligrosa. El hospital general estaba abarrotado como siempre, pasillos llenos de gente esperando, un fuerte olor a desinfectante, esa atmósfera pesada de sufrimiento y esperanza mezclados. Encontró a Julio y a Mariana en la sala de espera de cardiología, ambos con expresiones devastadas por la preocupación. «¿Cómo está?», preguntó Eduardo poniendo una mano solidaria en el hombro de Julio. «Estable ahora, pero los doctores dijeron que tuvo una arritmia cardíaca severa. Su corazón está muy débil». Julio se pasó la mano por el rostro, tratando de contener las emociones. «Necesitan hacerle estudios más detallados, pero ya hablaron de medicación a largo plazo, posiblemente una cirugía en el futuro». Una doctora joven se acercó usando una bata blanca y cargando una tabla con papeles. Se presentó como la doctora Ana Figueroa, la cardióloga responsable del caso. «La situación de la señora Celia requiere tratamiento inmediato», explicó con un tono profesional pero no insensible. «Tiene una miocardiopatía dilatada en etapa avanzada. Necesitamos iniciar un protocolo de medicamentos específico para estabilizar la función cardíaca y prevenir futuros episodios». «¿Qué medicamento?», preguntó Eduardo, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. La doctora Figueroa consultó su tabla. «Cardiomax Plus es el más eficaz para su cuadro. Desafortunadamente, es un medicamento de alto costo, no cubierto completamente por el IMSS. El tratamiento mensual rondaría los 3,000 pesos». Eduardo vio el rostro de Julio palidecer. 3,000 pesos era probablemente la mitad de su sueldo, quizás más. Con la renta, las cuentas, la comida, no había forma de que pudieran cubrir ese costo cada mes. «El Cardiomax Plus», dijo Eduardo lentamente, «lo produce mi empresa, farmacéutica Garza». Hubo un silencio pesado. Julio y Mariana miraron a Eduardo con una mezcla de esperanza y vergüenza. La doctora Figueroa arqueó las cejas, sorprendida. «En ese caso, tal vez usted pueda ayudar», dijo cuidadosamente. «Este es exactamente el tipo de situación donde el acceso a los medicamentos se convierte en una cuestión de vida o muerte». Eduardo sintió el peso de múltiples ironías caer sobre él como martillos. Él controlaba la empresa que producía el medicamento, que podría salvar la vida de la mujer, que le había mostrado el verdadero significado de la bondad. La misma empresa que cobraba precios que hacían ese medicamento inaccesible para personas como Celia. La misma empresa que rechazaba investigaciones que podrían crear alternativas más baratas porque no generaban suficientes ganancias. «Yo me encargo de esto», dijo Eduardo con voz firme. «La señora Celia tendrá todo el tratamiento necesario, sin costo alguno para la familia. Yo lo voy a arreglar personalmente». «Señor Eduardo», comenzó Julio claramente incómodo, «no podemos aceptar caridad». «No es caridad», interrumpió Eduardo. «Es lo mínimo que puedo hacer por una mujer que ha sido tan importante para mi hija y para mí. Y además», añadió mirando directamente a los ojos de Julio, «es lo correcto». En las semanas que siguieron, mientras Celia se recuperaba lentamente en casa con el tratamiento proporcionado por Eduardo, algo dentro de él comenzó a hervir. Veía los números en los informes de la empresa y adquirían un nuevo significado. Cada porcentaje de ganancia aumentada significaba familias que no podían comprar medicamentos. Cada bono jugoso distribuido a los ejecutivos significaba personas muriendo por falta de acceso a tratamiento. Eduardo comenzó a hacer preguntas incómodas en las juntas. Cuestionó por qué el Cardiomax Plus costaba tanto cuando los costos de producción eran una fracción del precio de venta. Preguntó por qué no invertían en medicamentos para enfermedades olvidadas que afectaban a millones de personas pobres. Desafió la lógica de gastar fortunas en marketing de medicamentos para la disfunción eréctil, mientras niños morían por falta de acceso a antibióticos básicos. Las respuestas eran siempre las mismas: responsabilidad fiduciaria con los accionistas, necesidad de mantener márgenes competitivos, realidad del mercado farmacéutico. Palabras vacías que intentaban justificar lo injustificable.
Fue entonces cuando Eduardo tomó la decisión más radical de su vida profesional. Convocó a una junta extraordinaria del Consejo Administrativo de Farmacéutica Garza, programada para un lunes lluvioso de noviembre. Pasó el fin de semana preparando una presentación que sabía que sería recibida con conmoción, enojo y una resistencia feroz. La mañana de la junta, Eduardo llegó temprano a las oficinas centrales de la empresa, un edificio de vidrio y acero en el corazón de Paseo de la Reforma. La sala del consejo era imponente, con una enorme mesa de caoba, sillas de piel italiana, pantallas de última generación para presentaciones. 12 miembros del consejo estaban presentes, hombres y mujeres en trajes impecables, con portafolios millonarios y expresiones de quienes estaban acostumbrados a controlar imperios. Eduardo comenzó su presentación mostrando los números habituales: ganancias en alza, expansión internacional exitosa, nuevos productos en desarrollo. El consejo escuchaba con aprobación, asintiendo satisfecho. Pero entonces cambió de rumbo. Sin embargo, comenzó Eduardo, su voz resonando en la sala, quiero proponer un cambio fundamental en la dirección de esta empresa. Quiero que repensemos nuestra misión, nuestros valores, nuestro propósito. Proyectó en la pantalla la investigación del doctor Antonio, explicó su potencial revolucionario, mostró las proyecciones de Marcos, habló de millones de niños que podrían tener acceso a tratamiento cardíaco si el medicamento se desarrollaba y se ofrecía a precios accesibles. La sala estaba en silencio, pero Eduardo podía sentir la tensión creciendo, y entonces presentó lo que sabía que sería la bomba. Propongo que Farmacéutica Garza invierta 35 millones en el desarrollo de este medicamento. Más que eso, propongo que reduzcamos los precios de nuestros medicamentos esenciales en un 40%, haciéndolos accesibles para poblaciones de bajos ingresos. Propongo la creación de un fondo social que proporcione medicamentos gratuitos a quienes no puedan pagarlos. Y propongo que redirijamos el 20% de nuestro presupuesto de marketing a la investigación de enfermedades olvidadas. La explosión de reacciones fue inmediata. Roberto Torres, el principal accionista minoritario, un hombre de 60 años con una expresión perpetuamente irritada, fue el primero en manifestarse. Eduardo, perdiste por completo el juicio. Eso sería un suicidio corporativo. Nuestras ganancias caerían, nuestras acciones se desplomarían, la competencia nos devoraría. Otros miembros del consejo se unieron al coro de objeciones. Elena Andrade, representante de los inversionistas institucionales, habló sobre las responsabilidades legales con los accionistas. Carlos Mendoza, del Departamento Financiero, presentó proyecciones catastróficas de pérdidas. Fernando López, un veterano de la industria farmacéutica, calificó la propuesta de ingenua e irresponsable. Eduardo los dejó hablar absorbiendo cada crítica, cada argumento, cada ataque, y entonces, cuando la tormenta amainó momentáneamente, respondió. «Tienen razón», dijo, sorprendiendo a todos. Desde un punto de vista puramente financiero, esta propuesta reduciría nuestras ganancias a corto plazo. Pero yo pregunto, ¿para qué sirve una empresa? ¿Para enriquecer a media docena de ejecutivos e inversionistas? ¿O para cumplir un propósito que vaya más allá de los números en un balance trimestral? Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad allá abajo. Millones de personas luchando por sobrevivir, muchas de ellas sin acceso a los medicamentos que su empresa producía. Conocí a una familia hace poco, continuó. Eduardo, una familia humilde que vive en un departamento pequeño, que trabaja duro todos los días por sueldos modestos. Y ellos me enseñaron algo que todas las escuelas de negocios a las que fui, todos los seminarios de liderazgo en los que participé, nunca lograron enseñarme. Me enseñaron que el valor real no se mide en ceros en la cuenta del banco, sino en el impacto positivo que causamos en la vida de los demás. Eso es muy bonito, Eduardo, interrumpió Roberto, con tono despectivo. Pero no somos una ONG, somos una empresa con responsabilidades financieras. Y si les digo, respondió Eduardo, su voz bajando pero cargada de peso,
¿Que podemos tener ambas cosas? ¿Que podemos ser rentables y éticos? ¿Que podemos crecer y ayudar a la gente? Los estudios demuestran que las empresas con un fuerte compromiso social a menudo superan a sus competidores a largo plazo. Crean lealtad de marca, atraen a los mejores talentos, se ganan el respeto del público. Proyectó nuevas diapositivas, mostrando ejemplos de empresas que habían adoptado modelos socialmente responsables y habían prosperado. Pero podía ver en los rostros alrededor de la mesa que la mayoría no estaba convencida. Para ellos, aquello era un idealismo peligroso, una fantasía que amenazaba fortunas establecidas. Se convocó a votación. La propuesta de Eduardo para transformar la dirección de la empresa necesitaba 2/3 de los votos para ser aprobada. El resultado fue aplastante. 10 votos en contra, solo 2 a favor. La propuesta fue rechazada. Pero Eduardo no se rindió. Durante las semanas siguientes, continuó presionando, agendando reuniones individuales con cada miembro del consejo, tratando de convencerlos uno por uno. Empezó a ser visto como problemático, demasiado idealista, perdiendo el contacto con la realidad de los negocios. Roberto Torres comenzó una campaña silenciosa, pero eficaz para socavarlo. Pláticas en los pasillos, correos electrónicos circulando entre los miembros del consejo, artículos plantados en blogs financieros cuestionando el liderazgo de Eduardo. Hubo susurros de que tal vez era hora de reemplazarlo, de traer a alguien más enfocado en los resultados financieros, menos distraído con cuestiones sociales. Eduardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Él había construido esa empresa desde cero, transformándola de una operación regional modesta en una potencia nacional. Pero ahora, por primera vez, enfrentaba la posibilidad real de perderla, no por incompetencia o fracaso de mercado, sino por atreverse a sugerir que el dinero no debería ser el único objetivo. En casa, compartió sus frustraciones con Laura durante la cena. La niña, ahora con 8 años, pero con una sabiduría que superaba su edad, escuchó atentamente mientras su padre hablaba de dilemas éticos, responsabilidades corporativas, el precio de tener conciencia en un mundo gobernado por las ganancias. «Papi», dijo Laura cuando él terminó, «¿te acuerdas de esa historia que me contó Miguel? Sobre que su abuela le enseñó que debemos plantar flores de bondad, aunque no estemos aquí para verlas crecer». Eduardo asintió, curioso por saber a dónde quería llegar su hija. «Yo creo que tú estás plantando flores, papi, y tal vez la gente todavía no las puede ver, pero un día van a crecer y todo el mundo va a poder disfrutarlas, aunque tú ya no estés ahí para verlas». Esas palabras, dichas con la sinceridad pura de una niña, conmovieron profundamente a Eduardo. Se dio cuenta de que su hija había aprendido de Miguel lecciones que él mismo todavía estaba luchando por internalizar, y decidió que, sin importar el costo personal, seguiría luchando por lo que era correcto. Pero el consejo no estaba dispuesto a esperar a que crecieran las flores. En una junta de emergencia convocada para un viernes por la tarde, Roberto presentó una moción de censura contra Eduardo. Citó la desviación del enfoque, decisiones cuestionables, el compromiso de la rentabilidad de la empresa. La votación se programó para la semana siguiente. Eduardo salió de esa junta sabiendo que estaba a punto de perderlo todo: su puesto, su empresa, el imperio que había construido. Y una parte de él se preguntaba si realmente valía la pena, si un solo hombre podía realmente hacer la diferencia contra un sistema tan arraigado. Esa noche visitó a Celia en su departamento. La señora se estaba recuperando bien con el tratamiento, sentada en su sillón favorito, tejiendo una bufanda de colores. Cuando Eduardo le contó su situación, sobre la lucha que estaba librando y que estaba a punto de perder, ella dejó de tejer y lo miró con esos ojos profundos que parecían ver más allá de las superficies. «Mi esposo solía decir», habló Celia, con su voz suave pero firme, «que hacer lo correcto rara vez es fácil, y a menudo tiene un costo. Pero el costo de no hacer lo correcto es siempre mayor, aunque solo nos demos cuenta después». Tomó la mano de Eduardo entre las suyas callosas y cálidas.
Estás haciendo lo que Antonio habría hecho. Estás honrando su sueño. Y no importa lo que pase, eso tiene valor. Siempre tiene valor. Eduardo salió de allí con el corazón apesadumbrado pero determinado. La batalla final se acercaba y no sabía si ganaría, pero sabía que tenía que luchar, porque algunas cosas valen más que las ganancias y los puestos corporativos. Algunas cosas lo valen todo. La mañana del lunes que decidiría el destino de Eduardo amaneció nublada sobre la Ciudad de México, con esas nubes pesadas que amenazan con llover pero dudan en caer. Eduardo se despertó temprano, después de una noche de sueño irregular, llena de sueños fragmentados y despertares súbitos. Se puso su mejor traje, una armadura de tela fina y corte impecable, aunque sabía que no haría ninguna diferencia. No era una cuestión de apariencia, sino de principios, y había aprendido que los principios rara vez son populares en el mundo de los negocios. Antes de salir, pasó por el cuarto de Laura. La niña estaba despierta, sentada en la cama con varios libros esparcidos a su alrededor, estudiando para un examen. Cuando vio a su padre en la puerta, su rostro se iluminó, pero había preocupación en sus ojos. Sabía lo que significaba ese día. «Todo va a salir bien, papi», dijo, con esa certeza que solo los niños pueden tener. «Estás haciendo lo correcto. Lo correcto siempre gana al final». Eduardo entró y besó la frente de su hija, aferrándose a ese momento, a esa pureza de fe. «Espero que tengas razón, mi princesa, de verdad lo espero». La junta estaba programada para las 10 de la mañana. Eduardo llegó media hora antes y encontró la sala del consejo ya preparada, con agua embotellada y café dispuestos en las mesas laterales, la gran pantalla lista para las presentaciones. Poco a poco, los miembros del consejo fueron llegando, con sus rostros cuidadosamente neutrales, algunos evitando la mirada de Eduardo, otros saludándolo con esa cordialidad fría de quien sabe que está a punto de ejecutar a alguien. Roberto Torres llegó al final, cargando una abultada carpeta y una expresión de satisfacción mal disimulada. Había ensayado ese momento, preparado cada argumento, reunido cada pieza de evidencia que demostraría que Eduardo había perdido el enfoque, comprometido a la empresa, traicionado la confianza de los accionistas. La junta comenzó, con formalidades protocolarias, el acta de la junta anterior, asuntos administrativos menores, el tipo de burocracia que precede a los grandes eventos. Y entonces Roberto pidió la palabra. «Señoras y señores», comenzó, poniéndose de pie para hablar como si estuviera en un tribunal, «estamos aquí para discutir algo extremadamente serio. El liderazgo de esta empresa, que hemos construido juntos a lo largo de décadas, está siendo comprometido por decisiones cuestionables y un cambio de dirección radical y no solicitado». Comenzó a enumerar las juntas donde Eduardo había cuestionado las políticas de precios establecidas, las propuestas que había hecho sin consultar previamente al consejo, el involucramiento personal con una familia de bajos recursos que, en palabras de Roberto, había comprometido su objetividad profesional, y finalmente la propuesta radical de reorientar toda la empresa basándose en el sentimentalismo en lugar de datos concretos de mercado. «Eduardo», dijo Roberto girándose para encararlo directamente, «respetamos tu contribución a esta empresa, pero está claro que has perdido la perspectiva necesaria para liderarla. Por eso presento formalmente una moción para tu destitución del cargo de director general, con efecto inmediato». El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Eduardo miró alrededor de la mesa, estudiando cada rostro, cada expresión. Había incomodidad allí, sin duda. Algunos miembros claramente se sentían en conflicto, pero también había determinación. El mundo de los negocios no tenía espacio para la conciencia, o al menos eso era lo que ellos creían. Eduardo estaba a punto de levantarse para presentar su defensa cuando escuchó un ruido en la puerta. Todos se giraron para ver qué era, y lo que vieron dejó la sala momentáneamente paralizada. Miguel estaba en la puerta, usando su mejor ropa, una camisa de vestir un poco grande que probablemente era de su padre, pantalones de la escuela planchados,
con esmero y zapatos lustrados que brillaban bajo la luz fluorescente. A su lado, en su silla de ruedas, estaba Laura, vestida con un bonito vestido y un saco que la hacía parecer mayor, más seria. Detrás de ellos, Elena sostenía unas cajas, y a su lado estaba la doctora Ana Figueroa, la cardióloga del hospital. «Disculpen que interrumpamos», dijo Miguel, con la voz temblando ligeramente pero sorprendentemente firme. «Pero mi nombre es Miguel Santos, y esta es mi amiga Laura. Vinimos a hablar de mi abuelo, el doctor Antonio Sánchez». «¿Qué es esto, Eduardo?», explotó Roberto, claramente furioso. «¿Trajiste niños a una junta del consejo? Esto es indignante». «Yo no traje a nadie», respondió Eduardo igualmente sorprendido, «pero creo que deberíamos escuchar lo que tienen que decir». Elena Andrade, siempre la más diplomática del consejo, hizo un gesto para que los visitantes entraran. «Está bien, escuchemos, pero sean breves». Miguel entró, empujando la silla de Laura, seguido por Elena con las cajas y la doctora. Eduardo se dio cuenta de que esas eran las cajas de la investigación del doctor Antonio. Marcos debía habérselas llevado al hospital para que la doctora Figueroa las examinara, y de alguna manera los niños se habían enterado de la junta y habían decidido intervenir. «Mi abuelo», comenzó Miguel, y ahora su voz era más fuerte. «Dedicó toda su vida a tratar de ayudar a los niños enfermos. No era rico, no tenía laboratorios sofisticados, pero tenía un corazón grande y una mente brillante. Él creía que todos los niños merecían vivir, sin importar cuánto dinero tuvieran sus papás». El niño hizo una pausa, mirando alrededor de la sala, sus ojos encontrándose brevemente con los de cada miembro del consejo. Eduardo vio cómo algunos de ellos desviaban la mirada, incómodos bajo ese escrutinio inocente, pero penetrante. «Mi abuela casi se muere hace unas semanas», continuó Miguel. «Necesitaba un medicamento que nuestra familia no podía pagar, pero el señor Eduardo, él nos ayudó. Le dio el medicamento gratis, aunque apenas nos conocía. ¿Y saben por qué? Porque entendió algo que mi abuelo siempre decía, que salvar vidas no es un negocio, es un deber». Las palabras flotaron en el aire, simples pero devastadoras en su verdad. Roberto comenzó a protestar, pero Elena lo silenció con un gesto. La doctora Figueroa dio un paso al frente. «Si me permiten, me gustaría agregar algo desde una perspectiva médica». Abrió la carpeta que llevaba. «Pasé las últimas 2 semanas revisando la investigación del doctor Antonio con un equipo de especialistas. Lo que este hombre desarrolló es genuinamente revolucionario. Con las pruebas adecuadas, este medicamento podría transformar el tratamiento cardíaco pediátrico, haciéndolo accesible para millones de niños que hoy no tienen opciones. Pero la cuestión no es solo científica», continuó. «Es ética. Como doctora, veo todos los días a familias devastadas porque no pueden pagar los tratamientos que sus hijos necesitan. Veo niños que podrían salvarse, pero no lo hacen, no por falta de conocimiento médico, sino por falta de acceso. Y cuando una empresa tiene el poder de cambiar eso, también tiene la responsabilidad moral de hacerlo». Roberto estaba visiblemente irritado ahora. «Con todo respeto, doctora, pero no somos una institución de caridad. Tenemos accionistas, obligaciones legales». Fue entonces cuando Laura habló, con su voz clara y firme. «Antes de mi accidente, yo tenía muchos amigos, o al menos eso creía. Pero cuando quedé en la silla de ruedas, todos desaparecieron. Tenían pretextos, siempre los tenían, pero la verdad es que se alejaron porque yo era diferente, porque necesitaba cuidados especiales, porque no era conveniente ser mi amigo». Hizo una pausa, mirando directamente a Roberto. «Pero Miguel, él apareció cuando nadie más lo hizo. No le importó mi silla. Solo vio a una niña que necesitaba un amigo. ¿Y saben qué me ha enseñado mi papá desde entonces? Que el verdadero valor de una persona o de una empresa no está en cuánto gana, sino en cuánto le importa». Eduardo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Su hija de 8 años les estaba dando una lección de ética a hombres y mujeres de 40, 50, 60 años, personas que habían construido fortunas pero habían olvidado cómo
Ser humanas. Miguel dio otro paso al frente. Mi abuela siempre dice una cosa. Dice que debemos plantar flores de bondad, aunque no estemos aquí para verlas crecer. Mi abuelo plantó esas flores. Trabajó años y años en una investigación que no lo iba a hacer rico, pero que iba a ayudar a mucha gente. Y murió antes de terminar. Pero las flores todavía están aquí, en estas cajas, esperando a alguien con el valor suficiente para hacerlas crecer. El niño miró a Eduardo, y había orgullo en esa mirada. El señor Eduardo, él tiene ese valor. Está dispuesto a perderlo todo por hacer lo correcto. Y ustedes, la mirada de Miguel barrió la sala. ¿Van a dejar que lo haga solo? ¿O van a ayudar a plantar flores también? El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era un silencio de tensión o incomodidad, sino de profunda reflexión. Eduardo vio cómo algo cambiaba en las expresiones alrededor de la mesa. Elena tenía los ojos llorosos. Carlos Mendoza estaba visiblemente conmovido. Incluso Roberto parecía haber perdido parte de su arrogancia beligerante. Elena fue la primera en hablar. Tengo una nieta. Tiene 5 años. Al ver a Laura ahora, me pregunto qué tipo de mundo estamos construyendo para ellas. ¿Un mundo donde solo los ricos sobreviven, donde las ganancias valen más que las vidas? Carlos se unió a ella. Entré en esta industria hace 30 años porque quería ayudar a la gente. En algún punto del camino lo olvidé. Perdí de vista por qué empecé. Uno por uno, los miembros del consejo comenzaron a hablar, compartiendo sus propias dudas, sus conflictos internos entre las obligaciones financieras y la conciencia moral. No todos cambiaron de opinión. Roberto se mantuvo firme en su oposición, al igual que otros 2 miembros más. Conservadores. Pero algo fundamental había cambiado en la atmósfera de la sala. Cuando finalmente llegó la hora de votar, el resultado fue diferente al esperado. 7 votos para mantener a Eduardo como director general e implementar sus propuestas, 5 en contra. El margen era estrecho pero suficiente. Eduardo sintió que las piernas le flaqueaban de alivio, pero más que alivio, sintió una profunda gratitud, no solo por haber mantenido su puesto, sino por haber presenciado algo extraordinario. 2 niños, con su inocencia y claridad moral, habían logrado lo que él solo no habría podido. Habían tocado corazones endurecidos por la codicia. Habían plantado semillas de conciencia en tierra árida. Roberto salió de la junta furioso, azotando la puerta. Algunos de los miembros que votaron en contra también salieron rápidamente, claramente incómodos. Pero los demás se quedaron, acercándose a Miguel y a Laura, queriendo saber más sobre la investigación, sobre la historia del doctor Antonio, sobre cómo podían ayudar. En las semanas que siguieron, Farmacéutica Garza pasó por una transformación radical. Eduardo creó un departamento entero dedicado a medicamentos accesibles, con un presupuesto generoso y autonomía para tomar decisiones basadas en el impacto social en lugar de solo en las ganancias. La investigación del doctor Antonio fue adquirida oficialmente de la familia Sánchez por un valor justo, y las pruebas clínicas comenzaron de inmediato. Los precios de los medicamentos esenciales se redujeron progresivamente, comenzando con una reducción del 20% y con planes de disminuirlos aún más a medida que la empresa optimizara sus operaciones. Se estableció un fondo social que proporcionaba tratamientos gratuitos a familias de escasos recursos comprobados. Y la empresa comenzó a invertir fuertemente en enfermedades olvidadas que afectaban principalmente a poblaciones pobres. Las reacciones fueron mixtas. Algunos analistas de mercado criticaron los cambios, prediciendo una caída en las acciones y la pérdida de competitividad. Algunos accionistas vendieron sus participaciones, insatisfechos con la nueva dirección. Roberto y otros miembros del consejo que habían votado en contra finalmente renunciaron, incapaces de aceptar la transformación. Pero algo sorprendente sucedió. La historia del cambio en Farmacéutica Garza se viralizó en los medios. Periódicos, sitios web, programas de televisión
comenzaron a cubrir la transformación de una empresa farmacéutica que había elegido a las personas por encima de las ganancias. La imagen pública de la empresa mejoró drásticamente. Los consumidores comenzaron a elegir los medicamentos de Garza específicamente por sus prácticas éticas. Talentos brillantes, especialmente jóvenes investigadores idealistas, comenzaron a buscar a la empresa para trabajar. Y 6 meses después de la fatídica junta, algo aún más sorprendente. Las ganancias no solo se habían mantenido, sino que habían aumentado. La lealtad de marca, la publicidad positiva, la reducción de gastos superfluos en marketing agresivo, todo contribuyó a un desempeño financiero que sorprendió incluso a los escépticos más acérrimos. Eduardo estaba en su despacho una tarde de viernes cuando Marcos tocó a la puerta, cargando una carpeta llena de documentos. Los resultados de las pruebas clínicas preliminares del medicamento, basado en la investigación, del doctor Antonio estaban listos. «Señor Garza», dijo Marcos, y había una emoción genuina en su voz, «funcionó. El medicamento no solo funciona, sino que supera las expectativas. Si obtenemos la aprobación regulatoria, y no veo por qué no, estaremos listos para la producción en masa en 18 meses. Y el costo», hizo una pausa sonriendo, «será menos del 15% de lo que cobran los tratamientos actuales». Eduardo cerró los ojos, dejando que esa información lo inundara. Miles, quizás millones de niños tendrían acceso a un tratamiento que antes era imposible. El sueño del doctor Antonio, guardado en cajas durante años, finalmente se haría realidad. Esa noche Eduardo organizó una cena especial en la mansión. Invitó a Celia, Julio, Mariana y Miguel. Elena preparó un festín, mezclando los platillos sofisticados que Eduardo apreciaba con las recetas caseras que había aprendido de Celia. La gran mesa del comedor, que solía estar vacía e imponente, ahora estaba llena de vida, risas y pláticas animadas. Durante el postre, Eduardo hizo un brindis. «Por 2 niños extraordinarios», dijo mirando a Miguel y a Laura, «que me enseñaron que el valor no tiene nada que ver con el poder o el dinero, sino con hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Y por el doctor Antonio», levantó su copa hacia Celia, «cuyo legado seguirá salvando vidas por generaciones». Celia, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado, respondió, «Mi Antonio siempre decía que el verdadero éxito no es lo que uno acumula para sí mismo, sino lo que deja atrás que mejora el mundo». Miró a Eduardo con profunda gratitud. «Estás haciendo que mi esposo se sienta orgulloso. Donde quiera que esté, está sonriendo». Después de la cena, mientras los adultos platicaban en la sala, Miguel y Laura fueron al cuarto de ella. Estaban sentados cerca de la ventana, mirando la ciudad iluminada allá abajo, cuando Miguel sacó un papel doblado del bolsillo. «Hice esto para ti», dijo, entregándoselo a Laura. «Es tu certificado de la mejor amiga del mundo». Laura abrió el papel y vio un dibujo elaborado, con bordes decorados de estrellas y corazones, y en el centro, escrito con esmero, «Certificado oficial de mejor amiga, otorgado a Laura Garza por ser valiente, amable e increíble. Firmado, Miguel Santos, mejor amigo». Sostuvo el papel contra su pecho sonriendo. «Voy a guardar esto para siempre, junto con el portarretratos que me diste en 1900, mi cumpleaños. Voy a guardar todos los recuerdos de cómo cambiaste mi vida». «Yo no cambié nada», protestó Miguel. «Solo aparecí en una fiesta». «Apareciste cuando nadie más lo hizo», corrigió Laura. «Me viste cuando todos los demás solo veían la silla. Fuiste mi amigo cuando pensé que nunca más tendría amigos. Eso lo cambió todo». Miguel sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. «Mi abuela tenía razón entonces. Sobre las flores de bondad, uno las planta y crecen en lugares que ni te imaginas». «Sí que crecen», asintió Laura, «y seguirán creciendo. Por tu abuelo, por mí, papá, por todos nosotros. Vamos a dejar un jardín entero». 6 meses después de esa cena, Miguel llegó a la mansión con su boleta de calificaciones. Estaba extasiado, prácticamente saltando de alegría. 10 en todas las materias, especialmente en ciencias,
Se la mostró a Laura con orgullo. «Voy a ser científico», declaró. «Como mi abuelo, voy a investigar cosas que ayuden a la gente. Voy a hacer una diferencia en el mundo». «Ya estás haciendo una diferencia», dijo Laura sonriendo. «Ya cambiaste el mundo. Al menos cambiaste mi mundo». Eduardo, observando a los dos niños desde la puerta del cuarto, sintió que su corazón se desbordaba. Pensó en todo lo que había sucedido desde esa fiesta de cumpleaños vacía. Cómo un niño sencillo, con su corazón puro y su presencia sin pretensiones, había catalizado una transformación que nunca habría imaginado posible. La empresa estaba floreciendo de maneras que iban mucho más allá de los números en los balances. Se habían convertido en líderes no solo en innovación farmacéutica, sino en responsabilidad social corporativa. Otras empresas comenzaban a seguir su ejemplo, dándose cuenta de que la ética y las ganancias no eran mutuamente excluyentes. El medicamento basado en la investigación del Dr. Antonio estaba en la fase final de aprobación, y las proyecciones indicaban que podría beneficiar a más de 500.000 de niños en el primer año de distribución. Pero más que los números, más que los premios de responsabilidad social que comenzaban a llegar, más que los artículos elogiosos en la prensa, lo que le importaba a Eduardo era lo que veía en ese momento. Su hija, que había pasado por tanto sufrimiento, tan aislada y solitaria, ahora reía libremente, segura de sí misma y amada. Y un niño que fácilmente podría haberse convertido en una estadística más de la pobreza, ahora tenía horizontes ilimitados, sueños ambiciosos, un potencial que estaba siendo nutrido. Esa noche, después de que Miguel se fue a casa y Laura se durmió, Eduardo se quedó de nuevo en la ventana de su cuarto, mirando la ciudad. Pero esta vez no sentía el vacío de antes. Sentía conexión, sentía propósito, sentía que su vida finalmente tenía un significado que iba más allá de los logros materiales. Pensó en una frase que Celia le había compartido, algo que el Dr. Antonio solía decir: «El verdadero legado de una persona no está en lo que construye para sí misma, sino en lo que deja para los demás». Y Eduardo finalmente lo entendía a un nivel profundo, visceral. Su legado no sería la mansión en la colina, ni las acciones de la empresa, ni la fortuna acumulada. Sería Laura, creciendo fuerte y segura a pesar de las adversidades. Sería Miguel, teniendo todas las oportunidades para realizar sus sueños. Sería cada niño que recibiría un tratamiento que antes era inaccesible. Sería cada familia que no tendría que elegir entre comprar comida y comprar medicinas. Sería la transformación de toda una industria, un pequeño paso a la vez, y todo había comenzado con una simple elección, la elección de abrirle la puerta a un niño desconocido que había aparecido en una fiesta, la elección de ver más allá de las apariencias, más allá de las clases sociales, más allá de las barreras que la sociedad construye, la elección de creer que la bondad importa, que la empatía tiene valor, que hacer lo correcto vale cualquier costo. Eduardo sonrió a la noche de la Ciudad de México, a las luces que parpadeaban como estrellas terrestres, al mundo lleno de desafíos pero también de posibilidades infinitas. Y en silencio hizo una promesa, no solo a sí mismo, sino a Laura, a Miguel, a Celia, al Dr. Antonio, a todas las personas cuyas vidas tenía el poder de tocar. Seguiría plantando flores de bondad, todos los días, de todas las formas posibles, porque ahora entendía que ese era el verdadero propósito de tener poder, de tener recursos, de tener oportunidades. No era acumular más, sino dar más. No era construir muros más altos, sino puentes más anchos. No era separarse del resto de la humanidad, sino conectarse más profundamente con ella. Y tal vez, solo tal vez, si todas las personas con poder tomaran decisiones similares, el mundo podría convertirse en el tipo de jardín que todos merecían habitar. Un jardín plantado por muchas manos, cuidado por muchos corazones, donde las flores de bondad crecerían en abundancia suficiente para todos. Esa transformación de una niña olvidada, de un niño sencillo y de un padre perdido,
se había convertido en algo mucho más grande. Se había convertido en una historia sobre el poder transformador de la empatía, sobre la fuerza revolucionaria de la inclusión, sobre la capacidad humana de elegir la bondad incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Y como todas las grandes historias, esta no tenía realmente un final. Era solo un comienzo, el comienzo de jardines siendo plantados en corazones de todo el mundo, el comienzo de una nueva forma de entender el éxito, el comienzo de la reconexión con lo que realmente importa en la existencia humana. Porque al final, todos somos parte de la misma historia. Ricos o pobres, poderosos o humildes, en sillas de ruedas o caminando, todos compartimos la misma necesidad fundamental, la necesidad de amar y ser amados, de importar y hacer la diferencia, de plantar flores que seguirán creciendo mucho después de que nos hayamos ido, embelleciendo el mundo para los que vendrán después. Y eso, Eduardo ahora lo sabía con absoluta certeza, era lo único que realmente valía la pena, lo único que hacía que la vida fuera verdaderamente vivida, lo único que, al final de todo, realmente importaría.